Hello to all, I hope you are well. My name is David Olivero and I'm 17 years old and I also live in Corsa Sucre. In this video we will see the analysis of exercise 1 of task 2. Entonces, como ya dije en la presentación anterior, vamos a estar analizando o desmenuzando el ejercicio 1 de la tarea 2, ¿no? Entonces, primero que todo se tuvo en cuenta el literal B, que fue el seleccionado y el antes mencionado en el foro de discusión. Y ese literal B expresaba estas proposiciones simples y este lenguaje simbólico. Estas son las proposiciones, son 3 proposiciones simples y este lenguaje simbólico que expresa que P y R, entonces S. Entonces se analizó estas proposiciones y se analizó también el lenguaje simbólico y se llegó o se pudo armar el siguiente lenguaje natural. Si el calentamiento global es un gran problema de la humanidad y genera desastres naturales, entonces la descarbonización de las energías ayuda a mitigar el calentamiento global. ¿Por qué se llegó a este lenguaje natural? Bueno, porque si vemos, aquí dice que si P, es decir, si el calentamiento global es un gran problema de la humanidad, como expresa aquí la proposición simple P, y R, es decir, genera desastres naturales, para no repetir de nuevo el calentamiento global, entonces S, es decir, la descarbonización de las energías ayuda a mitigar el calentamiento global. Entonces, después de hacer todo ese análisis, se prosiguió con la realización de la tabla manual, de la tabla de verdad manual. Entonces, se armó una tabla o se consiguió una tabla de 8 filas. ¿Por qué de 8 filas? Bueno, porque el literal B indicaba 3 proposiciones simples y al aplicar la fórmula de 2 a la n, es decir, de 2 elevado al número de proposiciones simples que haya, se llegó a 8. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 son 8. Lo que nos indica que la tabla debería de tener 8 filas, que es como lo estamos viendo aquí. 8 filas más la fila de los títulos, que ya eso es aparte, ¿no? Entonces, después de eso se empezaron a mezclar entre los literales, entre las proposiciones simples P, R y S, valores tanto de verdad como falsos, ¿no? Para hacer la mezcla allí. Luego de eso se empezó a desmenuzar la expresión simbólica P y R, entonces S. Entonces, primero se tuvo en cuenta lo que está dentro del paréntesis, que es P y R. ¿Eso qué quiere decir? Que ambas proposiciones se deben dar, deben ser verdaderas, porque como la condición lo dice, P y R, es decir, que ambas tienen que ser verdaderas. Entonces vamos a tener en cuenta estas de acá. La primera indica que P y R son verdaderas, entonces la condición va a ser verdadera. Verdadero, verdadero, también va a ser verdadero. Verdadero, pero otra es falsa, entonces va a ser falso, no se cumplió la condición. Una verdadera y la otra falsa, tampoco se cumplió la condición. Una falsa y la otra verdadera es falso. Falso y verdadero, falso. Ambas falsas, no se cumple la condición. Y de igual forma, ambas falsas, también falsa, ¿no? La condición. Luego se tuvo en cuenta toda la expresión simbólica, que es P y R, si P y R entonces S, y se llegó al siguiente resultado. Vamos a tener en cuenta estas de aquí, ¿no? Entonces se cumple P y R y también se cumple S, es decir, que se cumple la condición, va a ser verdadero. Se cumple P y R, pero no se cumple S, es decir, que no se llega al resultado, por ende la expresión va a ser falsa. No se cumple P y R, pero se llega al resultado S, entonces va a ser verdadero. Puede sonar un poco ilógico, pero es así porque no estamos utilizando el sí y solo sí. Es decir, que mientras se llegue al resultado, aunque el antepuesto sea falso, la expresión va a ser verdadera, como lo podemos ver aquí. Ambas son falsas, es decir, que si una no se cumple, no se puede llegar al resultado, entonces es verdadero también.
Si una no se cumple, si esta no se cumple, es falsa, pero el resultado sí se cumplió, entonces es verdadero. Falsas ambas, también verdadero. Falso y verdadero es verdadero. Y por último, falso y falso, como ya se mencionó anteriormente, verdadero. Luego se hizo la misma tabla, pero con el simulador lógico de la UNAD, y se obtuvieron los mismos resultados. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la tabla manual, la tabla de verdad hecha manualmente, fue realizada exitosamente, fue realizada de forma correcta. Y además se llegó a la conclusión de que se trataba de una contingencia. ¿Por qué? Porque se obtuvieron valores ni totalmente verdaderos ni totalmente falsos, sino que se obtuvo una mezcla entre sí, valores verdaderos y falsos mezclados entre sí, lo que indica que es una contingencia.